¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja. Hace un rato Florencia Viele fuera de micrófonos nos decía programa 23. Y todos dijeron el número de Jordan. Sí, es real, todo eso es real. Así que bueno, acá estamos comenzando el programa 23 de Tarjeta Roja en la pantalla de BTV. Hoy vamos a hablar de clientelismo político. Hay un tema que ha repercutido mucho en el último tiempo, tiene que ver con la polémica instalada en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la renuncia de Carlos Albizu, el presidente de esa Comisión Técnica Mixta en representación de la delegación uruguaya, un pedido que le hizo el presidente de la República, pero no solamente nos vamos a referir a ese caso, porque hay otros casos que se han dado en la historia de la política uruguaya en los últimos tiempos y hoy queremos debatir sobre eso, cómo se le puede escapar al clientelismo, cómo se puede tal vez no eliminarlo, pero sí mitigarlo, reducirlo. Bueno, ¿cómo hay que hablar cuando hablamos de clientelismo político en el factor político? Si falta legislar sobre eso, si se puede legislar sobre eso. Hay varias preguntas para hacer y los chiquilines hoy la van a terminar respondiendo. De hecho, también hay una pregunta para que ustedes puedan responder en Instagram, @tarjetarojabtv en Instagram, para que puedan ustedes compartir lo que dice la pregunta, responder y obviamente nosotros la vamos a terminar compartiendo con todos ustedes. Pero por ejemplo la pregunta es, acá está, la estoy repasando en este momento. Para ustedes, ¿existe el clientelismo político? Y si es así, en caso de que existiera el clientelismo político, ¿qué harías para eliminarlo? Esa es la pregunta que hacemos. Repito, en Instagram, ahí está, el @tarjetarojabtv aquí abajo en el gráfico para que ustedes ingresen, puedan responder y obviamente nosotros en el final del programa, tercer bloque, vamos a terminar comentando varios de los comentarios que ustedes están haciendo a propósito de esto. Vamos a comenzar saludando a Martina Casás, que hoy vuelve como titular en el Frente Amplio. Bienvenida, Martina, ¿cómo andás? Bueno, buenas noches y buenas noches a la audiencia. ¿Previa de un viaje? Previa de viaje, ¿A dónde se va? A Nueva York, a la cumbre de ambición climática. Y se va con todos nosotros, ¿no? Sí, están ¿Cuándo nos vamos? todos invitados, Okay. pero contamina mucho, así que prefiero ir sola. Ok, contaminamos, ¿eh? ¿Vio? Nos trató de contaminadores, por lo tanto nos quedamos acá. Bieli, bienvenida, ¿cómo le va, Florencia? ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Todo bien? Buenas noches y buenas Muy noches bien. a toda la teleaudiencia. Muy bien, muy colorido hoy, ¿eh? Sí, vine para arriba. Muy bien, impecable. Clara Anderson volvió, ¿cómo le va? Después de Bienvenida. tanto tiempo, los extrañé. Espero La que liberaron ustedes de la a mí también. 71, ¿qué pasó? Un poquito. Una Presidenta de la pausita. Juventud, ¿no? Presidenta de la Juventud, sí. Con mucho Bueno, orgullo. y con Laura Raffo, ¿cuándo arrancan allí? Trabajando a full con todo el grupo de Sumar. Estamos en eso. Es como una continuidad de Nicolás Botana en versión femenina, ¿no? Exactamente. Porque están permanentemente con Laura Raffo Full Laura trabajando en la Raffo, precandidatura. Muy bien, bueno, bienvenida después de un tiempo. Gracias. Diego Ribeiro, ¿cómo le va? Pero perfecto, la verdad, muy bien, contento de estar acá de nuevo como titular esta vez y pronto para el debate. Muy bien, lo vi hoy de tarde a Diego Ribeiro en la Corte Electoral. El PCNT presentó la papeleta para el plebiscito Un y acto ahora... multitudinario, ¿no? Sí, había algo de público El pueblo se en manifiesta. la calle Misiones. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos dos suplentes hoy del oficialismo. Uno Partido Nacional, el otro Partido Colorado. Marcel Rossi del Partido Colorado. Bienvenido, ¿cómo le va? Todo bien, Nico. Muy buenas noches a todos. Muy bien. Estilo Botana. Se está macando. Sí, me falta En la agarrarme silla. acá de la cartelería un poco. Sí, y peinarse peinarme, mientras mirás. para arriba, Muy pero bien, muy bien, muy bien. Miren la facha que trajo Wilson Ferreira, ¿eh? Bienvenido, ¿cómo anda, señor? Muy bien, ¿usted cómo andás, Nico? Un saludo a la audiencia. Muy Placer bien. estar acá de vuelta. La percha no se la sacó, ¿eh? Había que dejarla en la Nunca. puerta. Nunca. Bueno, con mate y todo. Le falta la Siempre. caravana. Sale el mate en breve en una pausa. Bueno, no sé por qué tengo el silbato en la mano, pero lo tengo en la mano. Y están las tarjetas, está todo pronto. Vamos a la presentación del tema, dale. El clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella a cambio de apoyo electoral. Según el índice de percepción de corrupción que todos los años elabora la ONG Transparencia Internacional, Uruguay es percibido como el país más transparente de América Latina. El buen posicionamiento en el ranking obedece en gran medida al desarrollo de políticas sostenidas y promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública en nuestro país. Bueno, ¿qué tema este, no? Del clientelismo político. A ver, ¿cómo se hace para poder explicar de alguna forma por qué existe hoy el clientelismo político en la política, si es que obviamente para ti existe en este caso, Martina, ¿no?
Sí, yo creo que existe en distintos niveles. O sea, el caso que nos trae el tema al programa es el conocido más caso de la reciente. comisión técnico mixta. Sí. Yo creo que el problema radica en que en muchas instituciones que tenemos falta un poco estructuralmente no tienen ciertos controles para algunas cosas. Y a veces hay personas que se aprovechan de la estructura esa para poder beneficiarse personalmente, políticamente. Por ejemplo, en las intendencias hay partidos que son discrecionales y de la intendencia tiene el sentido parte de que tengan mayor autonomía y que puedan ejercer mayor autonomía, pero a veces se termina utilizando de mala fe. Lo mismo con la comisión técnico mixta, digamos que como es una comisión que tiene una complejidad al ser binacional, en este caso se aprovechó para ciertas cosas. Por ejemplo, entran un montón de personas a dedo cuando veníamos de 15 años desde que entraban las personas por concurso y que se había cambiado el reglamento y una resolución de la comisión y de la delegación de la comisión para que las personas entraran por concurso. Entonces, yo creo que es una mezcla de falta de mecanismos, pero a veces los mecanismos es difícil de implementarlos porque por algo no existían, ¿no? Es difícil implementarlos en una comisión binacional, hay un motivo por el cual no haya ciertos mecanismos en las intendencias. Yo considero que hay cosas que hay que cambiar, que ya estamos en otra era del Estado y que habría que poder controlar y agregar transparencia, llamados a concursos, como se hizo en el resto del Estado. Bueno, ¿es solamente una falta de mecanismos clara o también hay una falta de ética en estos temas? A ver, hay una falta de ética, pasa que es lo que dice también Martina. El clientelismo existe y en distintos niveles. Tenemos, por ejemplo, yo que es el caso del clientelismo, por ejemplo, voy a una parte más cercana, el concejal vecinal o el concejal municipal, el alcalde que hace alianzas con organizaciones de cada municipio y demás, y bueno, lógicamente les dice que los va a ayudar con tal cosa y lógicamente sabe que va a contar con el apoyo de esa gente, y eso no está mal. El tema es cuando ya pasa a otro nivel y roza con la corrupción, por así decirlo. Florencia. Más o menos en la misma línea. Yo creo que en realidad es algo a lo que todo el sistema político puede verse corrompido. De hecho, pasa en todo el sistema político. El tema es tener cuidado de que no se vuelva la regla, que no deje de ser la excepción y pase a ser la regla en el sistema. Y para eso es bien importante pensar en la ley de financiamiento de partidos políticos, la transparencia, cumplir con los pedidos de informe, que se respeten eso. Hay un montón de instituciones que, por ejemplo, tienen una muy baja respuesta a los pedidos de informe. Todas esas cuestiones tienen que cumplirse porque son garantías que tiene también la ciudadanía de la transparencia de las instituciones y el Estado. ¿Y en qué lo puede cambiar, por ejemplo, la ley de financiamiento de partidos políticos? Y el tema de los favores, por ejemplo, es fundamental. El tema de que se empieza a saber cómo es que están financiadas las campañas políticas y tenga una transparencia de eso, es fundamental a la hora de la corrupción, del clientelismo, de los favores que hacen los políticos a cambio de voto en las campañas políticas o a cambio después de otros apoyos a empresas más grandes que contribuyen a sus campañas políticas. Es importante, hay que apostar a la mayor transparencia, porque esto también de alguna manera genera, lo que hablamos la otra vez, genera descreimiento en la sociedad en relación a la clase política, y creo que hay que combatir eso, sobre todo hoy que se está poniendo sobre la mesa un discurso muy en contra de la clase política y muy en contra del sistema político. Entonces, hay que defender el sistema político. Yo creo que la política, que los partidos políticos son una herramienta realmente para la transformación, pero hay que brindar garantías, porque la gente obviamente que está cansada, y cuando ve situaciones como esta, que se han repetido, van varias situaciones, ya no es solo lo de Albizu, es casos en ACE, casos en OCE, Astesiano, la gente se cansa y es lógico que se genere como un clima de enojo, de descreimiento. En un ratito también vamos a repasar en el próximo bloque que esto del clientelismo es una especie de pandemia de la política en sí, en general, no solamente en el Uruguay. Hoy yo miraba en la tarde, repasaba un poquito y pasa en todo el mundo, y hay muchas preguntas a propósito de esta controversia en otros países. Por ejemplo, en España miraba esto, por ejemplo, obviamente en Brasil, por ejemplo en Chile, ni que hablar en Argentina, en fin, para poner, por ejemplo, algunos ejemplos. Pero vamos a repasar también en el próximo bloque
que esto, por ejemplo, si uno habla de Uruguay específicamente, no es solamente este último caso de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, sino que se vienen dando en otros casos, por ejemplo, de administraciones anteriores del Frente Amplio. Diego, ¿qué tenés para decir? Sí, totalmente. Y creo que esto es algo que excede completamente a cualquier partido político. Creo que es un problema de la política. La política creo que la conocemos como el mejor de los sistemas imperfectos, o el único posible, por lo menos. Y creo que este es un problema que tiene la política, porque como decís, no empieza ni con el Frente Amplio, ni con el Partido Nacional, ni con el Partido Colorado, y no pasa solo acá. Entonces, creo que tenemos que sincerarnos y entender que el ser humano, por H o por B, capaz que es cultural, y lo tendremos que plantear en esos términos, tiende a estas prácticas que, como decía Florencia, de alguna forma perjudican la imagen de la política, del sistema democrático, y en un contexto en el que discursos que atentan contra el sistema democrático tienden a crecer, es peor, se agrava la situación. Ahora yo tengo una pregunta para los 4 que son titulares. En un ratito, si levantan la mano Wilson y Marcel, también vamos a ir con ellos. Pero porque también se la estamos haciendo a los televidentes en este caso, ¿no? Si entendemos que hay clientelismo político en la política del país, ¿cómo se puede esto eliminar? ¿Se puede eliminar el clientelismo político? ¿Hoy hay herramientas como para poder hacerlo? ¿Quién empieza? Yo no tengo problema en empezar. Creo que hay varias cosas, porque de verdad que depende de el organismo, la institucionalidad donde está parada la persona que ejerce el clientelismo. El otro día Gandini proponía, y a mí me parece razonable, que por ejemplo las personas que están en las comisiones como la CARU, la CARP o la CTM tengan la misma inhabilitación que las personas que están como en las presidencias de las empresas públicas, Sí, ¿no? inhabilitación a ser candidato a algo, porque exacto. es muy común que se acercan las Hacer política elecciones a hacer directamente, política, estés inhabilitado a hacer política y después presentarte al año siguiente, o sea, en realidad todos renuncian antes porque se quieren presentar, pero la ley lo que dice es que vos no podés hacer política, entonces por eso muchos... Eso es un mecanismo como para evitar el clientelismo a través de, bueno, tengo un cargo público y en las empresas públicas se puede llegar a dar que hagas cosas específicas para como están haciendo en la Comisión Técnico Mixta. Lo que te hacen es como una estructura paralela a la cual utilizan para realizar favores. Es decir, sí estoy de acuerdo con todo esto que planteás, pero creo que el problema va más allá de eso, porque por más de que no sea un político, si se quiere decirle, va a haber una persona y que seguramente sea designada por políticos. Entonces, me parece que no se agota ahí el problema, porque creo que ninguno de nosotros nos comemos los mocos y entendemos que esa persona probablemente vaya a ser designada por un político que probablemente, si tiene este perfil de clientelismo, le vaya a decir, che, me gustaría que pongas a tal o cual. Entonces, por eso creo que capaz que el debate tendría que ser más cultural, en cuanto a la presión cultural y a la presión social que podamos ejercer por sobre la política, y justamente no dejar pasar casos como estos. Bueno, pero ahí también hay mecanismos y hay... Florencia mencionaba los pedidos de informe y las respuestas, los pedidos de transparencia pública. El en problema Chile, por con eso, ejemplo, Marti, tienen una ley es que de lobby. eso pasa una vez que se da el clientelismo. Claro, bueno, pero... No lo previene, eso es una acción de respuesta, ¿no? Pero es un mecanismo de control, entonces... Vos sabiendo que todos tenemos la capacidad de controlarte, no deberías hacerlo. Bueno, pero ahí con ese criterio no existirían penas. En Chile aparece una ley de lobby después de que pasaron casos de lobby, entonces lo que hacen es que todos deben reportar con las empresas que se reúnen o con las empresas con las que tienen, pues como pasó con Montepaz, o sea, van y inauguran la planta y al mes, a los 2 meses, cambian la normativa que regula ciertas cosas. Eso es un claro caso de clientelismo político, a nivel presidencia además. Entonces, y no podemos hacerle pedidos de informe a presidencia. Hay cosas que podríamos empezar a cambiar. ¿Por qué no se le puede hacer un pedido de informe a presidencia? ¿No? Hay un montón de cosas que uno puede empezar a cuestionar de garantizar transparencia y un sistema donde los ciudadanos realmente podamos realizar el control. Sí, estoy completamente de acuerdo. Me parece que son medidas que no solucionan el problema, que favorecen evidentemente y tienen que estar, pero creo que para tratar de solucionar el problema tenemos que ir muchísimo más a fondo. Florencia, ¿qué decías vos? Yo creo que hay una cuestión cultural también de base, ahí en ese sentido estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Diego, también con lo que dice Martina, pero en realidad en atacar el fondo del asunto hay una cuestión cultural. Y creo que que habla mucho de la sociedad en la que vivimos y creo que es responsabilidad de todos
sobre todo de quienes integramos partidos políticos, de quienes somos parte de la vida política, de generar las garantías y los mecanismos, que esos mecanismos se cumplan, y de la ciudadanía de exigirlos también. Y es lógico, no nos podemos enojar con la ciudadanía cuando exige que se cumplan esos mecanismos. Y por otro lado, creo, sin ánimos de ponerme demasiado idealista, pero creo que estamos en un sistema que promueve la desigualdad. Creo que es un sistema que de alguna manera se alimenta de la desigualdad, y que esa desigualdad es motor también para que pueda existir este clientelismo. Porque cambiar votos por canastas o cambiar votos por trabajos es en base a jugar con la necesidad de la gente. Entonces, siempre que exista un sistema desigual y siempre que exista necesidad de la gente, van a haber políticos que vayan a estar jugando con eso a cambio de votos. Entonces, eso es muy grave. Entonces, creo que habla de un sistema que no funciona, que es desigual, que genera este tipo de cosas. Habla de una sociedad que tiene una cultura orientada hacia los favores políticos, hacia el clientelismo o hacia la política hecha como en un boliche o como en un bar. Y son lógicas que tenemos que empezar a trabajar y a cambiar. Y sin duda a través de las leyes de transparencia, de los pedidos de informe, que eso es para después, como dice Diego, pero a la vez también hablando de estos temas y que dejen de ser mala palabra, que deje de ser mala palabra hablar de cómo se financian los partidos políticos. No puede ser que sigamos sin ponernos de acuerdo en eso. Sí, yo iba a apuntar también ese lado, ¿no? ¿Qué hay que hacer en cuanto a legislación? Porque hoy casi que no hay una legislación para poder controlar este tema. Vamos con Wilson, que quiere agregar algo más, y ahora en un ratito seguimos. Celebro y comparto lo que decían las compañeras y los compañeros respecto al tema del clientelismo político. Me parece que sí hay mecanismos como para prevenirlo. Ahora voy a entrar en eso, pero también forma parte de una manera de hacer política que creo que tenemos que erradicar, y creo que esto es bastante consensuado, porque en las encuestas que le hacen a la gente si confían en el sistema político y en los políticos, resulta que las personas confían más en otras instituciones que en nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es un mensaje para el sistema político, para quienes integran los partidos, para quienes integramos los partidos y para quienes defendemos a la política como herramienta para cambiarle la vida a la gente. Dependiendo de los lugares y de las instituciones políticas a las cuales se puede, en donde se pueden hacer, donde se puede ejercer la institucionalidad y hacer política. Por ejemplo, en la institución de derechos humanos, los miembros de la institución de derechos humanos, durante el periodo que están en la institución ejerciendo el cargo, no pueden hacer política partidaria, no pueden aportar dineros públicos de sus bolsillos a los partidos políticos, y después de dejar el cargo no pueden ejercer un cargo electivo por 3 años. Entonces, podemos avanzar en algunos casos hacia un tipo de legislación parecida, sobre todo en las instituciones y en los organismos del Estado, donde se requieren más cargos técnicos que políticos. Por ejemplo, la Comisión Técnico Mixta, si bien tiene una orientación política en su presidencia, después los cargos más de abajo o menores son cargos que deberían ser ocupados por técnicos, ¿no? que tengan noción de cómo funciona el sistema bilateral, la diplomacia. No es el caso, ¿no? Claro, no es el caso. Y eso es lo que tenemos que tratar de erradicar, y tenemos que ser muy claros en este mensaje, ¿no? Porque así como lo condenaríamos si fuera otro partido, nosotros desde el Partido Nacional nos hacemos responsables de lo que sucedió, lo condenamos, entendemos que no es un cargo público como para poder ejercer cualquier tipo de clientelismo, y hay que ser terminantes con eso, porque no puede ser que pongamos a nuestros amigos en estas posiciones de poder y de toma de decisión, cuando perfectamente podrían ser ocupadas por personas que conocen del tema y que... O sea, había cargos concursados, claro, cargos que no ingresan a su no a cargo
porque son reemplazados por estas personas. Claro, que- en este caso el político lo Exactamente. reemplaza, ¿no? Y creo que hacia ahí debemos avanzar, como una de las medidas posibles, ¿no? A ver, ya de por sí la comisión de alguna manera se toma, a ver, Albizu no es cualquiera, es un dirigente que fue candidato a intendente, se lo pone en un lugar para promover su figura, y en realidad también se está dando lugar a que pasen esas cosas, porque vos tenés a un tipo, dirigente del Partido Nacional, candidato a intendente, que de alguna manera es la oposición en el departamento, y lo pones a cargo de la comisión técnico mixta. O sea, no estás poniendo a un técnico, no estás poniendo a cualquier dirigente político, estás poniendo a alguien para que haga campaña. Estoy de acuerdo. Entonces ahí generás también el caldo de cultivo para ese Pero el problema, cliente. Estoy de acuerdo, es pero ¿qué poner a tanta esa política puede persona ser de o una el represa, problema ¿no? es el lugar que ocupa. Claro. Porque con ese criterio podemos cuestionar todo el sistema político, porque los ministros, no ahora, en Frente Amplio también, son dirigentes políticos. No digo que esté mal poner, digo, no nos podemos desentender de que es una persona, bueno, cualquiera que de repente puso a sus amigos. No, es un dirigente político que lo pusiste ahí. Claro, O sea, pero por eso vuelvo a lo mismo, pero con ese criterio podemos cuestionar también los ministerios, tanto ahora como los anteriores, de que los ministros no son... Sí, hay algunas ninguno de los cosas yo creo ministros que es es una experto en su responsabilidad del materia. partido Hay- político. hay algunos que A eso requieren- me refiero, Claro, que es pero- responsabilidad del partido que político. requieren Claro, de pero dirección con ese técnica criterio y otros podemos que hablar lo requieren mismo. de dirección política. Obviamente Los que ministerios. hay algunas cosas, por ejemplo, la comisión técnico mixta, los 3 periodos de Frente Amplio eran ingenieros eléctricos o ingenieros Sí, está bien, hidráulicos, ¿no? pero por eso mi que pregunta además era... eran muy buenos políticos. Pero por ¿no? eso mi pregunta Pero- era si vamos a pero cuestionar... después, en un ministerio si yo te ponemos entiendo que tenés que políticos, poner un o si- político. ¿por qué? Porque- Porque por alguien, por ahí, capaz que no, pero yo entiendo, yo comparto contigo, pero digo, por ahí alguien podría pensar, ¿por qué no poner como experto en seguridad a un A mí me puede ministro? dar tranquilidad que haya técnicos, o sea, que haya, por ejemplo, ministros de ambiente que sepan del Claro. tema y además sean buenos políticos, ¿no? A Bueno, veces es pero- difícil encontrarlo. bueno, Igual, claramente. Entonces, Eso ya igual, no tiene que ver igual con a el ver, clientelismo. está en el tapete el tema no porque sea el BISU quien represente al gobierno en la comisión técnico mixta, sino que se puso en agenda porque se dio un aumento desmedido de los sueldos de quienes integraban las comisiones técnico mixtas. Sí, sí. O sea, el problema no fue porque era un cargo político, el problema fue por el nivel de la cantidad de aumento salarial. Es la mezcla de las dos cosas, porque Claro. en realidad Bueno, sí, desplazaron personas de cargos técnicos, o sea, la dirección de suministro, o cargos que eran, que habían personas que habían concursado y que quedaron a la espera porque entró. Exacto. Públicamente su las paro noticias que- fueron dos. Primero fue el aumento de los salarios y segundo tiene que ver con las contrataciones que se hicieron. O sea, las personas que ingresaron a trabajar en la Comisión Técnica Mixta, lo que se reclama de alguna forma a nivel político, y esto fue lo que se comentó a nivel público y en los distintos medios obviamente fuimos informando durante este tiempo, es que la mayoría de quienes se integran son integrantes, por ejemplo, de una lista del Partido Nacional, de la O misma ediles. lista Y de mirá, Carlos ediles. Albizu, Re- que eran reivindico- ediles en este caso que ingresaron Reivindico a la los Comisión Técnica concursos Mixta. también. Y que hay para representación solamente del Partido Nacional y Partido Colorado. Reivindico los concursos para ingresar a cargos técnicos en el Estado. Pero también, seamos honestos, hay cargos concursables que son digitados también, ¿no? Sí, será igual. No de me todas miren con formas- esa No, cara. estoy preguntando. No, pero no me miren con esa cara de preguntamos sorprendidos, o sea, no vos nos sos haga- funcionario público, como funcionario público, si sabés No nos- tendrías que denunciarlo no- por ley. No nos hagamos los Entonces- distraídos. No, pero Sí, en todo no. caso, está bien, digo, no hay que esquivar ese debate. Pero en todo caso será un error que habrá que Sí, subsanar. sí, por- No cuestionaría directamente. No, 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 yo- no iba por yo ahí. Asumo, cada vez que veo algo publicado por en ahí. Uruguay Concursa, que ese concurso Sí, yo tiene quiero- las garantías de la ley. Entonces, de no ser así, en general, uno puede Charlen con apelar Cofe, charlen con Cofe, a ver qué claro. opinan de los concursos. No es menor lo que acaba de decir Wilson, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, en un ratito seguimos con el tema, porque hay un segundo bloque, porque también vamos a recordar un poquito ahora en el siguiente disparador, de alguna forma, algunas otras cuestiones que se reclamaron en administraciones anteriores, por ejemplo, del Frente Amplio, en la etapa en la cual José Mujica fue presidente, y vamos a hablar un poco más sobre este tema. ¿Cómo se puede legislar? ¿Hay que legislar? ¿Cómo se puede controlar? Hay que controlar. Recién Martina decía, sí, pero también hay que tener en cuenta de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué pasa en las intendencias? Hoy se habla mucho de la intendencia de Montevideo, se habla mucho también de la intendencia de Canelones respecto a estos temas. Bueno, tenemos una canaria presente, hay varios capitalinos acá, así que hablaremos sobre el tema. Pausa, ya seguimos.